Siente Flores así, la gente, digamos, estaba aplaudiendo que por fin había una decisión contra la inflación y este pequeño número que apenas de décimas estamos hablando. Claro, pero eso se siente. Vos empezaste a ir al supermercado y ya ves que, uy, no bajó, viste, como que otros meses aumentó tal cosa. Venías antes sorprendiéndote, uy, hace 6 meses que la leche le pago igual, uy, hace 7 meses, y ahora empezás a ver que se percibe que el descenso es más lento, que bueno, es parte de normal, pero también entiendo a la gente que decía, acá me quedo con gusto a poco. Y no es solo eso, sino que algunas cuestiones que son importantes están realmente muy caras. O sea, siguen aumentando, porque ese es el promedio del 2,4, pero hay cosas que han aumentado mucho más. Hay cosas que han aumentado, bueno, los servicios siguen aumentando. Los servicios aumentan sin la nafta, los colegios. Siempre estos meses, el de febrero, suele ser un mes en el que las familias que tienen hijos ven muchos aumentos de útiles escolares, colegios, y todo eso la familia lo siente y mucho, ¿no? Hay algo que no terminamos de entender en este contexto que tiene que ver también con esto que dice Flor, Federico, que es sabor a poco o algo que sienten que la plata alcanza aún menos, y es que baja el consumo. Yo no puedo creer que siga bajando el consumo cada vez más, no entiendo cuál era el consumo antes ya, porque cada mes estamos viendo la baja del consumo, ¿verdad? Bueno, acá depende de qué tipo de bienes uno habla. Es cierto que si uno mira los datos estadísticos, el consumo no está reputando, pero hay un consumo que sí crece de la mano del crédito. O sea, todo ese crédito que estamos viendo que crece a 2 cifras mensuales, ese crédito va a algún lado, que en gran medida son préstamos personales, préstamos con tarjeta de crédito. Lo que es cierto es que vos venías de un nivel de consumo recontrainflado en los últimos meses de 2023 y diría que todo 2023, año electoral, y entonces siempre el comparativo de consumo. Por supuesto, pero ahora ya estamos comparando con 2024, por eso me impresiona. Pero el año pasado, 2024, si nos posicionamos en febrero, ¿qué era febrero? Era un plan de un outsider que acababa de devaluar y que estábamos todos diciendo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y la gente gastaba? Hubo inflación de más del 20% en enero. No había plata. Y además la incertidumbre de qué hacemos, ¿no? O sea, también el comparativo, estamos ahí, estábamos todos corriéndole a ver la inflación después del 20 y pico de enero, ¿qué pasaba? O sea, hay un montón de anomalías. Ahora, si uno habla con las empresas de consumo, por ejemplo, el otro día hablaba con una empresa muy grande de alimentos. Me dijo, mira, nosotros ¿qué es lo que vemos? Todo lo clase media más premium, alimentos congelados, muerto. Todo lo más básico viene mejorando bien, viene creciendo. Ahora, lo clase... Y en gran medida parte del ajuste fuerte lo pagó la clase media, que tiene el aumento de las prepagas, el aumento de los servicios públicos. Digo, tiene lógica eso también, esto, ¿no? Que dice Flor, ¿cuánto pesa en la demanda de los encuestados, Federico? Están hablando de la inflación, del costo de vida, de lo que alcanza o no alcanza. Es fundamental. Nosotros tenemos el mejor indicador del gobierno en toda la serie histórica es la caída de la inflación fuerte de mayo del año pasado. Ese fue el mejor momento de la luna de miel. Y después, a partir de septiembre, que nuevamente la inflación empieza a tener una tendencia a la baja, empieza el gobierno también con números muy positivos, no tanto como lo de mayo, pero muy positivos. Y a medida que se estanca, obviamente se estanca también las expectativas sobre el futuro. O sea, evidentemente la inflación se ha transformado para el gobierno en un instrumento político, en un instrumento de gobernabilidad político del ánimo de la sociedad. Así que es extremadamente fundamental. Y en relación a lo que dice con el tema de clase media, que me parece extremadamente importante y acertado, los mejores indicadores del gobierno son en sectores informales y sectores populares de la población. Claro. Ahí es donde mejor funciona el gobierno. El gobierno funciona con la pirámide inversa a la que funcionaba Juntos por el Cambio. A medida que bajan los niveles socioeconómicos, más parecido al kirchnerismo, si quiere, bueno, eso, es que la asignación universal por hijo y lo que son los planes sociales, este gobierno los aumentó. No los recortó. Los desintermedió, pero los aumentó. Ahora, donde sí ajustó muy fuerte es a donde sobre todo va la clase media. Pero bueno, pregunto el ingreso es de 1.700.000, poco más de 1.700.000 para no caer de la clase media, digamos, y sin alquiler. Me interesa mucho lo que estás diciendo, Federico, en relación a los aumentos de ahora. Si es que están refiriendo, vos decís, las clases más vulnerables, esto de la baja de la inflación, por esas horas... Ha sido el sector donde mejor navega el gobierno, a lo largo de todo el periodo histórico. Está claro al principio cuando pasó esto... Y la clase media
la que tiene una relación un poco más compleja con Milei, por sus formas, porque efectivamente el ajuste en la clase media pegó de otra manera que con los sectores populares. O sea, donde tiene mayor chisporroteo la Libertad Avanza desde que arrancó es en la clase media, digamos. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la Ciudad de Buenos Aires no es un bastión donde la Libertad Avanza, digamos, brille. Sin embargo, ha crecido proporcionalmente mucho en la provincia de Buenos Aires por el empujón en el primero, segundo y tercer cordón. Entonces, ahí hay una particularidad que estamos viendo. Lo que vemos el último mes, que además del estancamiento de inflación, se produce el episodio Libra, que es un episodio que pega en las características reputacionales de un outsider, básicamente en su honestidad, digamos, ¿no? Entonces, eso a la sociedad un poquito, al final, ¿esto bien de qué se trata? ¿Por qué hace esto? Tenemos todos los temas sobre la mesa. Si tenés que decidir, o sea, se han movido los temas, ¿no? Antes se hablaba en primer lugar de la economía, cuando se encuestaba. Ahora se sigue hablando de la seguridad en primer lugar, del empleo, de la corrupción. ¿Cómo es el orden? Hoy la principal preocupación es seguridad. Sí. Es obviamente en algunos territorios como la provincia de Buenos Aires mucho más acentuado. Y la segunda, que es una constante, que cuando la medimos a nivel cualitativo es como hablar de la clase política, es corrupción. Pues fíjate que hoy, en la última medición, y esto es la primera vez desde que arranca el gobierno de Milei, en la última medición, que todos los políticos que nosotros medimos, tenemos un traqueo de 20, 25 políticos, están todos con diferenciales negativos. No hay un solo político en la Argentina hoy que tenga diferencial positivo. Bueno, cuando la sociedad es pésimo, es como... Cuando la sociedad habla de corrupción, un poco está hablando de cuando lo medimos... ¿Cómo era en 2001 esto? Digo, en el momento más radicalizado... Había reservorio de liderazgo. O sea, la gran crisis del 23 es un poco la ruptura de reservorio de liderazgo. Uno tenía reservorio de liderazgo. Incluso en 2001 uno podía tener un Luis Zamora, un Elisa Carrió, digo, un Kirchner que era un desconocido, una especie de outsider desde el punto de vista de la política de sus años, venía del interior, había gobernadores, había un reservorio de liderazgo. Hoy lo que estamos viendo particularmente es la ruptura de ese reservorio. Por eso, bueno, ¿qué pasa si esto no funciona? Bueno, son preguntas muy relevantes porque lo que tenemos es una crisis tremenda en la relación de la sociedad con la dirigencia política. Para preocuparse y sobre todo porque en las próximas horas... Para ocuparse. Para ocuparse y para preocuparse, porque en serio en las próximas horas, insisto en lo que venimos diciendo, todos los temas están sobre la mesa y va a haber definiciones de todos, del fondo, de la seguridad, pues la seguridad también está puesta en la manifestación de mañana, ¿o no? Totalmente, porque digamos... me parece que hay como una cierta... Creo que el gobierno está retrocediendo una idea de que la sociedad le está pidiendo que reprima la protesta social. Yo creo que la sociedad lo que está agradeciendo, y en ese sentido creo que Patricia Bullrich lo cosechó el año pasado, es el ordenamiento del espacio público. Pero el ordenamiento del espacio público también es ordenar que no se produzca del otro día, que son escenas dantescas donde se le pegan a jubilados, hay un periodista en una situación grave. Eso también la sociedad dice, ¿esto están manejando la calle realmente? O sea, no necesariamente la represión es sinónimo de orden público en la cabeza de un argentino. Repito, después de 20 años de experiencia en donde sabemos que precisamente digamos, el desorden en la calle a veces se produce por la acción desmedida de las fuerzas de seguridad. O sea que la ponderación a Patricia Bullrich era por otra cuestión, digamos, no por ese tipo de dos grandes explicaciones que tenían, porque le fue muy bien el año pasado. Básicamente uno, la salida de los piquetes en la ciudad de Buenos Aires, que todos los argentinos lo consumíamos por la televisión y de alguna manera eso se le asignaba a ella. Y lo segundo, Rosario, obviamente. La caída de los indicadores en Rosario es un premio a su política. Por eso digo que es muy llamativo, que evidentemente tiene que ver con la marcha de la semana pasada, porque tenemos una caída fuerte en su imagen. Les cuento que simultáneamente a toda esta conversación que tenemos con tanta información,